Puede recargar así. ¿Sabéis qué es esto? Detrás hay más cosas. ¡Japón con jamón! Dios, hay un terremoto ahora mismo enorme. Hay que taparse la cabeza con la mesa porque si no... ¡Yuko! ¿Dónde estás? ¡Tápate la cabeza, hombre! ¡Yuko! Vale, no hay ningún terremoto, pero sí que hay un tifón. Echad un ojo a esto, observad. Venid. Desde el terremoto de 2011, muchas familias japonesas compraron el kit para sobrevivir al terremoto. De hecho, nosotros tenemos el nuestro ahí, ¿verdad? Sí. Está aquí en el suelo, en una compuerta secreta e invisible. Ahora veréis. Mira qué guay. ¡Oh! ¿Haré? No está ahí, está detrás de la basura para coger de urgencia, ¿no? Bien. Claro. Bien. ¡Ostras, cómo pesa! En Japón, el 1 de septiembre hay anuncios para que la gente revise sus kits para ver si algo está caducado, y también en las empresas y algunas escuelas hay práctica para cómo huir. Como es septiembre, nosotros también vamos a hacerlo, ¿no? De hecho, aquí Y está. cuando nos mudamos a esta casa, lo compramos por internet. Recuerdo cuando estuve en la academia de japonés. Espérate que me acomode bien un momento. Cuando estuve en la academia de japonés y también en la universidad de Enriquio, nos llevaron a una especie de simulador de terremotos, también a apagar fuegos. No sé, nos enseñaron mucho sobre los terremotos, cómo huir de ellos. Nos enseñaron a no hacer ruido, o sea, a no gritar por la calle ni nada, porque puede haber alguien por ahí pidiendo auxilio y por nuestra voz no escucharle. Entonces lo mejor es no hablar. Regla de okashi, osanai, no pulses, kakenai, no corres, si shaberanai, no hables. Tiene que Cumplir. cumplir okashi no hosoku. Nosotros compramos nuestro kit por unos 20.000 yenes o por ahí. Es bastante grande. No, 24.000 yenes. 24.000 yenes. Yo tenía uno solo para mí, pero esto es para la familia. Algunos kits tienen comidas y otras cosas para las mascotas. Está muy bien. Vamos a ver qué tiene el nuestro. Lo más importante para el cuerpo humano y extraterrestre es el agua. Es agua. No, pero ojo, fijaos, esto es agua normal que cumple en el 2018. Caduca en 2018 y el agua del kit caduca en 7 años. O sea, en 2023. Da tiempo todavía a casi otras olimpiadas más, ¿no? Después de la siguiente. Pero mira esta botella. Si llena con agua, se estira. Y tiene como un grifo. Y cuando no tiene agua, puede así poner más pequeña. Y también algunos tipos de comida. ¡Wow! Mucho. Esto también caduca en 2023, en 7 años. Hay muchos sabores: curry, arroz blanco, con alga de mar y dice que tira, no sé. Galleta también. Tiene galleta, sencillas. Me sorprende esto que pone los títulos de todas las cosas en inglés, ¿no? Me veo a los abuelos leyendo Supabaran Susikesojías de Nani. Cuando nosotros lo compramos, podíamos elegir el sabor. Hay que preparar antes de tener hambre. Si no, tenemos que esperar una hora. Y también hay lata de oden y caramelos. Me llama la atención que haya caramelos. Además en inglés también. No sé por qué hay caramelos en un kit. Imagino que puede ser para recuperar energía o por las bajadas de azúcar o Sí. algo así. Pues bien, cuando hay un terremoto se evacúa. Y nosotros cuando comemos también evacuamos. Así que, ¿cómo no puede faltar en nuestro kit unas bolsitas para ir al baño? Para que las rellenes, no sé. Para meter excrementos. Ah, pero aquí dice que no hace ruido cuando haces. Y después de hacerlo, se cierra, quita el olor. Bien aquí. Sí. A mí lo que me hace gracia es el nombre de la compañía. Lapta. Nante kaita, ¿no? Lapta. Lapita. Lapta. Lapita. Por si hay que dormir en la calle,
Vienen unas especies de camas muy futuristas. Personalmente no sé si este tipo de productos funcionan, no los he probado en mi vida, ni tampoco quiero probarlo, porque si lo pruebo pues significaría que pues estoy viviendo una situación extrema. Pero con lo finos que parecen estas sábanas, no sé, estas camas, ¿en serio son capaces de aislar el frío? No lo sé. Aquí hay algo que me sorprende, que es como una especie de colchoneta de piscina para tomar el sol mientras estás flotando, pero no sé realmente qué es. Para tumbarse y descansar como ella. Es que no sé, yo a esta chica no la veo que esté viviendo un terremoto, la verdad. Eso dice que 1,95 soporta y también 250 kilogramos. Entonces, en esto justo. ¿Por la estatura? Pesa. La puta. Pero ojo, Dios mío, que aquí viene lo que todos esperabais. Además es la marca La Puta. Dios, es la batamanta. ¿Qué? ¿La batamanta? No. ¿Para qué vale la batamanta? Esto, mekakushi poncho. Dice que cuando quiere cambiarse la ropa o también cuando haces cosas pipí, entonces puede esconder. Mira, está haciendo algo ahí. No, si lo pones tan cerca no enfoca. Ahí. ¿Quieres probar este para que no entre el humor? ¿Humor? ¿Humor? Humor. El humo, Yuko. Para que no entre el humo. ¿Esto qué pasa? Que te lo pones, te cuento un chiste y no te ríes, ¿no? No. Bien. No, esto no es humor. Me gustaría probarlo ahora, que está lloviendo un montón, me lo pongo en la cabeza y no se me estropea el peinado, ¿no? Pero está ya estropeado. Metes la cabeza y puedes respirar aunque haya mucho humo. Cuando hay terremoto, a veces si hay incendio, algunas personas se mueren por el humo. No es por el humor. No se mueren por el humor tan malo, ¿no? Te cuentan un chiste por diosero. Oh, demasiado, se ríe demasiado y se muere. Y no pueden respirar. Bueno, no más chistes negros, por Dios, que este tema es muy serio. Sí. Ten cuidado. Hay cuerdas también, que parecen juguetes para perros, pero no, son cuerdas. Creo que sirven para bajar por la ventana, por ejemplo, para escapar o para ese tipo de situaciones así. También hay silbatos, por si pues te quedas encerrado en una habitación, porque si sabéis, con los terremotos, el marco de la puerta se desencaja así un poco y no pueden abrir las puertas, pues pitas, se te cae el tejado encima, estás bajo los escombros. Es un pito, ¿no? De la marca también La Puta. La pita. Eso eran cosas básicas, pero también hay algo muy guay, que es como una especie de candelabro, pero que funciona a batería, va a pilas. Por supuesto, las pilas vienen incluidas con el kit. Dios mío, eso no se puede olvidar. Esto no es guay. Esto sí está muy guay, ¿eh? ¿Qué es esto? Me parece que vamos a hacer el unboxing de la nueva GoPro. Esto no necesita pila. Puede recargar así. ¿Sabéis qué es esto? Detrás hay más cosas. ¿Qué es? Mira, aquí hay una antena. ¿Es una linterna con radio o una radio con linterna? Escuchamos la radio, ¿no? ちょっと楽しいんで、本当は好きなんですけど。 Es que es muy útil porque después de terremoto necesitamos escuchar la noticia, a ver si viene otro terremoto o tsunami. Aparte de parecerme la típica cámara que se usa para grabar skate, también me resulta muy curioso la fusión de una linterna con una radio, ¿no? O sea, me gusta. Bueno, no es algo que se haya inventado en Japón, pero no sé, la persona que lo inventó, pues oye, ole, un aplauso. Hay unos guantes un poquito feos, pero no es para el frío. Creo que para coger piedras o no hacerte daño en las manos. No, la verdad, esto me recuerda a los guantes que utilizan los albañiles. Son pues el diseño más feo del mundo. Son guantes muy duros, muy ásperos, pero la verdad es que protegen bastante las manos de arañazos. Son muy grandes, me los puedo poner hasta yo. Cuando tienes que rescatar a alguien que está bajo los escombros o tienes que mover piedras, ¿no? Como dice Yuko. O bajar con la cuerda. Estamos ahí, ¿eh? Esto también. Ah, tiritas y cosas de estas, ¿no? Oh. Y por último hay unas toallitas húmedas.
A lo mejor algunos días tenemos que estar fuera y no hay duchas, entonces con esto podemos duchar, no. Podemos limpiarnos el cuerpo o las manos. Dice que hay 70 toallitas. ¿Tú crees que esto da para lavarme todo el cuerpo a mí? Solo la barriga. Y además huele mal, entonces necesita más. Ojalá nunca tengamos que utilizar estas cosas. Es que se espera supuestamente un terremoto muy grande, que no se sabe cuándo va a venir ni cómo de grande va a ser. Entonces, bueno, más vale pues prevenir. Es mejor tener este tipo de cosas en casa, como pues una linterna radio. Pero solo por si acaso, pero bueno, ojalá que nunca tengamos que utilizar nada de esto. Yo tengo más cosas por si tengo que huir sola. A mí me dejas con las toallitas. Solo eso. Bueno, Yuko, si tú te vas a escapar sola huyendo, pues nada, hazlo. Pero antes... Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! La puta.